Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a este programa. ¿De qué se trata? Soy el Padre Willy Peña y para mí es un placer y una bendición el poder estar aquí con ustedes, precisamente ayudándoles a entender de qué se trata. Y hoy vamos a estar hablando de qué se trata este tema, este asunto, esta cosa que nosotros le llamamos fe. Que hay gente que dice yo no tengo fe, yo estoy perdiendo la fe, yo no sé si yo tengo fe, tengo una crisis de fe. Fíjense que es un tema que todos los días está ahí dando vuelta por algún lugar y que muchas veces la gente te dice yo tenía fe, pero verdaderamente yo la he perdido. Y en una de estas cosas pues hay algo de verdad, aunque no todo, a veces son medias verdades. Y yo voy a tratar de compartir con ustedes hoy este tema, que es un tema muy complejo porque está en nuestra esencia de ser cristiano. Nuestra esencia de ser cristiano está basada en las tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. La primera comienza por la fe. Si ustedes se acuerdan, la primera encíclica que escribió el Papa Benedicto XVI fue una encíclica sobre la fe y se declaró un año de la fe, porque es muy importante, todo comienza con la fe, que la fe es infundida por Dios en el entendimiento a través del bautismo, por la cual asentimos firmemente a las verdades divinas reveladas por la autoridad del testimonio del mismo Dios que revela. Usted lee la Escritura y por esa gracia que hay, una gracia sobrenatural, usted obtiene el don de la fe. Viene de afuera, no viene de adentro. Es Dios que nos da el don de la fe. Que desde ahora les pueda decir, ¿verdad?, que es muy importante porque tener la fe, formar la fe y confesar la fe. Fíjense que son tres postulados muy importantes. Tener fe, pedirla, apreciarla, agradecerla y sobre todo alimentarla. Hay que alimentar la fe porque la fe, que muchas veces se habla de ella como una plantita, si no se cultiva, si no se atiende, si no se le saca la mala hierba, hay el peligro de que se muera. Y una fe que se expone a cosas negativas, una fe que no se forma, una fe que se maltrata, es una fe que puede llegar a tener una crisis y puede morir la fe. Pero comenzando desde ahora, es un regalo de Dios, que por la fe Dios nos hace ver las cosas, por decirlo así, desde su punto de vista, tal como Él las ve. Es decir, cuando yo tengo fe, en mi vida, yo la veo, fíjense, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a poner un tema que de eso vamos a tener un programa, la muerte. Si usted tiene fe, este hecho totalmente humano, porque todos nos vamos a morir, o sea, eso es lo único que nosotros tenemos claro y seguro cuando nacemos. O sea, cuando este niño nace, todo es un cuestionamiento, cómo va a ser, alto, bajito, gordo, flaco, famoso, desconocido, muy inteligente, no tan inteligente, todo eso es cuestionamiento. Pero hay algo que está muy claro, que ese niño en un momento dado, en un lugar y de alguna manera se va a morir. Ese hecho, que es un hecho crudo, un hecho que te estremece, uno lo ve de dos maneras. Cuando uno tiene fe, uno lo ve de una manera y cuando uno no tiene fe, uno lo ve de otra manera. Otro tema sería la vida. Cuando yo tengo fe, yo veo la vida de una manera, la veo a través de los ojos de Dios. Cuando yo no tengo fe, yo la veo de otra manera, al punto que hay gente que como no ve la vida a través de los ojos de Dios, llega hasta el punto de quitarse la vida. Que eso será también otro tema de qué se trata el suicidio. Y ese día, si Dios quiere y nos da la licencia y la vida, vamos a tener con nosotros algún experto que nos va a ayudar un poquito a entender que de hecho es una pandemia lo que está pasando en el mundo, especialmente en los países desarrollados, esos países que tienen mucho de todo, pues hay mucho suicidio. Y es porque tienen mucho de todo y tienen muy poco de nada, porque no tienen fe, han perdido la visión.
Y yo siempre he creído que la vida se vive como se ve. Yo utilizo dos palabras. Mi vida, mi misión en la vida es fruto de mi visión de la vida. Como yo la veo, yo la plasmo en acciones concretas. Usted es su fe. Usted vive según su fe. Y la fe es necesaria para salvarse. Y ahí tenemos nosotros a Marcos 16, capítulo 6. Quien creyese y fue bautizado será salvo, mas quien no creyera será condenado. Claro, Dios no va a ser responsable de esto a una persona que nunca escuchó de Él. Pues hablamos, por ejemplo, de tribus a veces en el Amazonas que no han escuchado. Pero esas personas tienen inscrita dentro de su corazón la ley natural. Hay una ley natural que está inscrita en el corazón del hombre y la mujer. Está inscrita y ellos van a ser juzgados según su fidelidad a esa ley natural que está inscrita. Porque el hombre sabe, aunque no conozca a Cristo, que el matar no es correcto. Y que el matar es un acto de violencia, un acto que violenta la persona humana. Aunque usted esté en una tribu metida por allá, que donde todavía no ha llegado la civilización. Y eso es tan importante porque de eso se trata. Y entonces, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también es muerta la fe sin obra. De esto hablamos en un programa anterior que hablábamos de la fe y las obras. Y entonces, ¿cómo yo sé que yo tengo fe? Porque usted vive de una manera. Ese es su termómetro. Mucha gente dice, padre, porque yo creo que yo no tengo fe. Digo, es cuando la gente viene a hablar con un sacerdote. Digo, si tú no tuvieras fe, tú no estuvieras aquí. Si tú no tuvieras fe, tú no estarías en este momento enfrentando esta situación como lo estás haciendo hasta ahora. Si tú no tuvieras fe, tú no fueras la persona que tú eres. Porque acuérdense que muchas veces el maligno nos confunde para llamarle a las cosas de una manera que no son. Si usted sigue a Cristo y si usted vive de la manera que vive, que es una manera correcta, una manera santa, usted tiene fe. Porque no es que usted lo diga, es que usted la viva. Porque la fe son obras y no son palabras solamente. Así que venimos ahora, después de esta pausa, con más de este programa de qué se trata. Bueno, aquí de nuevo con ustedes en ¿de qué se trata? Les habla el padre Willy Peña y estamos hablando hoy de qué se trata esto que es la fe. Habíamos hablado de que es un don de Dios, la fe es un don de Dios, hay que pedirla y hay que pedirla todos los días. De hecho, San Agustín decía aquella famosa frase, ¿no? Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Yo recuerdo cuando era pequeño en el colegio de La Salle, que los hermanos nos decían que había que hacer todos los días un acto de fe, un acto de esperanza y un acto de caridad. Son las tres virtudes teologales, son la base de nuestra fe cristiana y es muy importante pedirla. Pero también hay unos deberes que impone la fe para el que la posee, que son conocerla, confesarla y preservarla de cualquier peligro. Vamos a empezar a conocerla. Precisamente cuando me invitaron, y lo agradezco una vez más a toda la gerencia del Canal 13, de tener un programa, yo recé y pedí guía al Espíritu Santo. Y por eso, ¿de qué se trata? Porque ustedes saben, yo lo comenté en el primer programa, de que yo misiono y le doy gracias a Dios, al Monseñor Roberto, que siempre ha sido muy confiado y siempre ha tenido a bien el autorizarme, que sí, por supuesto, la parroquia es primaria y es mi obligación primaria, pero sin descuidarla, y no creo que nunca lo he hecho, poder también atender algunas invitaciones, no todas las que quisiera, para poder misionar. Y esto, aparte de lo que yo pueda brindar, es mucho lo que yo recibo. Y allí siempre yo tengo, en todos los retiros que yo doy,
un tiempo de preguntas y respuestas. Pues aquí estamos para ayudarnos. Aquí nadie tiene el monopolio de la verdad, ni nadie es el todopoderoso, sino que nos tenemos que ayudar. Y si yo tengo algún tipo de información para ayudarle a usted, pues es mi deber compartirlo con usted para que usted pueda crecer. Por eso le decía que la fe hay que formarla, hay que conocerla. Y desgraciadamente muchas personas que se autodenominan cristianas no conocen a Cristo. O sea, yo soy cristiano porque mi abuelita era cristiana y porque mi papá, pero usted es cristiano. Y explicamos en otro programa qué cosa significa ser cristiano. Y mi fe en Cristo necesita que yo la vaya conociendo todos los días. Por eso yo tengo que leer las Sagradas Escrituras. Yo tengo que estudiar la Biblia, yo tengo que estudiarla, yo tengo que orar con ella, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Usted no solamente puede guiarse por el domingo, y hay muchas ediciones, muchos panfletos, muchas cosas que le puedan ayudar. Y yo les doy una recomendación: búsquese algún tipo de librito, de algo que le ayude a usted a leer las escrituras diarias y especialmente la de los domingos, para cuando usted vaya el domingo a misa, ya su reflexión personal, porque el sacerdote no agota toda la interpretación de la palabra. Eso es lo que él, como pastor de la comunidad que tiene, se ha formado, ha rezado y se ha preparado para llevarle a cabo un mensaje. Pero significa que ese es la única interpretación. Usted también puede llevar la suya. Y si usted ya oró, y si usted ya lo confrontó en su Biblia personal, y usted va y escucha la reflexión de su sacerdote, pues ya usted tiene un cúmulo que lo ayuda durante toda la semana, conocer su fe. De hecho, la otra es confesarla. Tenemos que ser hombres y mujeres que confesemos nuestra fe, es decir, demos testimonio de que creemos en Cristo. Usted no puede negociarla. Hay cosas, hermano, y de eso hablaremos también en otro programa, que qué cosas se puede negociar y qué no se puede negociar. Desgraciadamente yo creo que hemos negociado muchas cosas que nunca se tenían que haber negociado. El matrimonio no se negocia, la familia no se negocia, los valores no se negocian, los principios vitales y existenciales de un cristiano no se negocian, y muchas veces por puesto, no quiero meterme en problemas, no quiero que digan que yo soy fanático, toda esa cosa, a nosotros entonces comenzamos a respetar más lo que dice la gente que lo que dice Dios. Por eso decían los apóstoles cuando les prohíben que no prediquen más a Jesucristo, dice: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que confesar esa fe de palabra y de hecho. Y tenemos que buscar dentro de nuestras limitaciones humanas una coherencia entre lo que decimos y lo que somos. Y esto es muy importante porque en el momento en que vive el mundo, la gente está buscando a Dios. Y las flechas que conducen a Dios somos tú y yo. Somos nosotros que decimos que somos cristianos, que creemos en Cristo, que creemos en Dios, los que tenemos que dar respuesta y los que tenemos que dar testimonio de lo que a nosotros nos hace cristianos. Y aquí hay un montón de temas que vamos a estar tratando en este programa, Dios mediante, de que vamos a estar entendiendo de qué se trata tener fe. Y por último, preservarla, no exponerla, porque muchas veces la crisis de fe son generalmente crisis de conducta. Usted ha puesto su fe a cosas, por ejemplo, la gente que se pasa la vida leyendo horóscopos, tirándose las cartas, yendo al espiritista. Usted está poniendo en peligro su fe. Usted está viendo programas que no son. Usted está escuchando doctrinas que no son. Todo esto de la nueva era, que es muy positivo y parece y encuentra el Dios que está escondido dentro de ti. Palabras muy bonitas, palabras muy nice. Pero usted está poniendo su fe porque usted no está preparado para meterse en camisas de once varas. Si usted no sabe nadar, no se meta en un lugar donde usted no da pie. Y yo creo que muchas personas exponen su fe
y después entonces entran en la crisis de fe. Pero vamos a hablar de esto ahora que vengamos de la pausa, para que usted entienda de qué se trata una crisis de fe y cómo prevenirla para no entrar en ella. Pero venimos enseguida con más de su programa, de qué se trata. Pues aquí de nuevo con ustedes en De qué se trata, les habla el Padre Willy Peña y estamos hablando de qué se trata todo esto que nosotros conocemos como la fe, que es tan importante que, como decíamos, un papa comenzó su pontificado prácticamente escribiendo una encíclica sobre la fe. Después también se declaró un año de la fe y se habla mucho de que el mundo tiene una crisis de fe. Y tenemos que recordar que la fe es un don de Dios, que hay que pedirlo y hay que mantenerlo. Como decía yo, como decía San Agustín, ¿no? Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Hay que conocer su fe. La fe entra en nuestra vida a través del sacramento del bautismo. Por eso, por favor, mire bien cómo usted bautiza a sus hijos. Estamos tomando mucho tiempo para bautizar a los niños. Estamos hablando de que niños con 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años no se han bautizado. Usted está deprivando a su hijo de ser hijo de Dios y como hijo de Dios heredero de gracias que Dios le da a sus hijos y también de incorporar a su hijo, a su hija en el seno de la iglesia como madre. Antiguamente, por eso no todo lo que era de antes malo o es viejo o no sirve. Los viejos tenían, con todo respeto, como decía mi viejo, y la famosa canción de Alberto Cortés, mi viejo, mi querido viejo. Los viejos nuestros, gente de Dios, salían del hospital y no iban a la casa hasta que no bautizaba a los niños. Hoy es verdad que hay que coger unos cursos y demás, pero el primer curso es que los padres entiendan que ellos van a darle a sus hijos su fe. Su hijo se bautiza en la fe de los padres. Y por favor escojan bien a sus padrinos. Fíjense que la palabra padrino viene de padre. Son los padres espirituales. Y hubo un momento en que si los padres no estaban, los padrinos, no los abuelos, no los tíos, los padrinos se encargaban de criar a ese niño o a esa niña. A mi madre, que perdió su mamá muy temprana edad, la crió su madrina. Por eso hoy en día ponen unos padrinos que a veces ni son cristianos católicos. Eso es una barbaridad. O sea, a mí me han pedido que personas que sean judías, yo quiero mucho, son mis hermanos, tengo familia judía, pero usted no le puede poner de padrino a un niño que va a bautizar a un judío porque el judío no es cristiano. Y ahí se da usted cuenta cómo tenemos que conocer nuestra fe para poder entonces transmitírsela a nuestros hijos, a nuestros conocidos, familia y demás. Tenemos que confesarla, es decir, de palabra y de obra, que lo que yo diga, tratar de que vaya acompañada de mi vida. Mi vida da testimonio de mi fe. Y finalmente, pero no por eso menos importante, preservarla por amor de Cristo de cualquier peligro. Mire, salir corriendo cuando uno ve al diablo no es cobardía, es prudencia. Es prudencia. Miren lo que pasó con nuestra madre Eva por ponerse a hablar con el malo. El malo sabe más por viejo que por malo. No ponga su fe en peligro. Y esto está a la orden del día. Hay mucho curso por ahí de impacto, de no sé cuánto, de que encontrándote a ti mismo, que el niño que no sé cuánto. Mucho cuidado. Y esto se resuelve muy sencillamente. Busque un buen director espiritual, a un buen confesor. Por eso es que la iglesia como madre siempre nos ha dicho que tenemos que confesarnos frecuentemente, que tenemos que tener un director espiritual,
que tenemos que tener, y hoy en día hay muy buenos diáconos permanentes, muy buenas religiosas que están muy preparadas, algún laico que es laico consagrado, personas que pueden también ayudarle como director espiritual, pero busque a alguien que lo ayude para que su fe no sufra. Solo así usted va a poder mantener y aumentar la fe que le va a dar a usted garantía de tener a Cristo con usted. No es creer en Cristo, es creerle a Cristo, es seguir a Cristo, es escuchar lo que Cristo le dijo a aquellos apóstoles, que se los dijo a ellos, pero también nos dice a nosotros: sígueme. Y dejándolo todo, lo siguieron. La fe es algo activo. Muchas veces cuando hablamos de la fe, como que parece que es algo como abstracto, como esotérico, como algo. No, hermano, la fe es algo muy activo, muy concreto. Es fe en alguien. Yo hace muchos años saqué una calcomanía que se distribuyó mucho en la parroquia y fuera de la parroquia y en Estados Unidos, que yo ponía: yo creo en alguien, no en algo, Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es el fundamento de mi fe. Y una vez que yo tengo fe en el Hijo de Dios, en que el que se encarnó en el seno de María Virgen, el que nos dio y se hizo camino para llegar al Padre, el que nos dio la iglesia, el que nos ayuda y nos sostiene y nos inspira y nos guía a través de la acción de su Espíritu Santo, ese Cristo a nosotros nos mantiene y nosotros tenemos que cada día conocerlo más. Porque el hecho de que Cristo se haya hecho como nosotros, en todo menos en el pecado, no significa que sigue siendo Dios. Él es Dios. Y como Dios nunca lo conoceremos totalmente. Y por eso mi lectura bíblica, mis sacramentos, la Eucaristía es una fuente inagotable de fortalecimiento en la fe. Yo espero que con esto usted ahora pueda tener un poquito más de conocimiento y usted pueda entender de qué se trata cuando hablamos de fe. La crisis de fe es provocada por el desconocimiento de la fe. No desconozca su fe, fórmela, confiésela y cuídela. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este programa, ¿De qué se trata?